Aquí. Hola, este es mi padre David, es catalán, es de Montcada y de Xac y le vamos a hacer una entrevista. Bueno, ahí hemos puesto dónde está Cataluña y nos ha quedado muy claro que la bandera es esa. ¿Ah, sí? Sí. Según X, esa es la bandera. Eso según Equino. X nos ha ¿Eso no dicho es de España? No. Porque España tiene... Es Bueno, que... os explico un poco. Sí, por favor. Un poquito. Hay dos banderas. La oficial, la que sale, digamos, en el gobierno y eso, es sin la estrella ni el triángulo azul. Solo son las barras así, rojas y... ¿vale? Y después la bandera, digamos, que una cierta gente de Cataluña quiere, es esta, ¿vale? Que son unos partidos esos. Hemos sacado Bien, sí. Sí. Entonces, Barcelona está aquí y entonces alrededor hay un montón de pueblecitos, pueblos grandes, ¿eh? Mi pueblo era pequeño, era de 40.000 habitantes. Jolín. Era el pequeño. Y es este de aquí. Conocí una chica de Oyarzún en la universidad. Y entonces nos conocimos allí estudiando y después cuando acabamos de estudiar pues queríamos estar juntos y entonces pues teníamos que decidir dónde vivir. O ella se quedaba en Cataluña o yo me venía a Euskal Herria. Entonces me vine aquí. Entonces, como mi pueblo está a 30 kilómetros de León, yo estaba interno en un colegio en la ciudad de León, la capital, que se llamaba, era un colegio de los padres agustinos. Y yo ahí estuve todo el tiempo. Podría decir algo, no sé, del sistema de educación antes. Antes había una educación primaria hasta los 10 años, se hacía un examen de ingreso y luego había un bachiller. Y bueno, pues, ya está. Y a pesar de lo que se cree la gente, que puede ser muy seco, que el paisaje es así como muy marrón, muy seco, no es seco para nada. En la parte norte de Extremadura, de Cáceres. Hay mucho monte, tiene sierras y muchos bosques también. ¿De pequeña tenías muchas amigas y amigos? Sí, como vosotros. En clases éramos muchos y siempre que salíamos al recreo, igual que vosotros, pues jugábamos y queríamos seguir jugando y no volver a clase, pero sí, tenía muchos amigos y amigas. ¿Cuál es mi comida preferida? ¿Típica de Extremadura? Sí. Sí, tengo muchas. Me gusta mucho, hay una ensalada que es muy especial porque lleva naranja y limón, que es típica de la zona de las Urbes. También me gusta mucho, se suele hacer cordero. ¿Cordero? Sí. Se suele hacer como una cordero en salsa con pimentón y con patatas también y se llama caldereta de cordero. Y a mí me gusta mucho. No es para comer muy a menudo, pero... ¿Con cuántos años viniste a Euskal Herria? ¿Con cuántos años vine? Pues con 23. ¿Dónde aprendiste euskera? ¿Dónde aprendí euskera? Pues aprendí euskera con mi pareja y en el Euskaltegi. Iba, pues como vosotros aprendéis inglés hoy en día, iba unas cuantas horas y aprendía euskera en el Euskaltegi y luego en casa también pues intentaba hablar con mi pareja, con el padre de Arech también en euskera. ¿Y cómo te animaste a aprender euskera? ¿Cómo me animé? Pues, a ver, en el barrio donde vivo yo, en Oyarzún, en Iturriaz, sabéis que hay muchísima gente, la mayoría de la gente habla en euskera, ¿sí? Entonces un día yo fui a la tienda a comprar pan, ¿y qué me pasó? Que todo el mundo hablaba en euskera y yo me sentí fatal porque no entendía nada, pero nada de nada. Y dije, esto no puede ser.
yo tengo que aprender euskera porque me siento fatal. Yo oía chichi como si fuera japonés, como si fuera chino, oía, no entendía nada y dije, esto no puede ser. Entonces me animé y empecé a estudiar. Pero en casa también, no solo cuando iba a Euskaltegi o con mi pareja. Yo cogía libros y empezaba por mi cuenta también a estudiar cosas, a aprender vocabulario, a mirar en internet. ¿Conociste a Chema y tú? Pues Chema y yo nos conocimos en Corea. Él había ido con... Es senegalés y vamos a hacer... A 50 kilómetros del capital. Es de Dakar, del capital se llama Dakar. Y más o menos aquí, por ejemplo, yo voy a, en concreto, aquí en este punto, aquí vivo yo. Aquí yo nací, se llama Ties, y más o menos es 70 kilómetros del capital, y yo vivo al sur, no vivo en la costa ni nada, porque mi pueblo no tiene mar ni nada, ahí estoy yo, y somos bastante, es muy grande, es más o menos mucho más grande que Barcelona y todo eso. Pero las casas no son como Barcelona. Eso, no son casas de madera y así, como de madera y... Ladrillo y tierra, pequeños. Sí. ¿En tu país? Bueno, hablamos bastante idiomas. Hablamos, por ejemplo, más de 24 dialectos. Por ejemplo, cada familia, cada etnia tiene su idioma. Yo hablo 2 idiomas, aparte del francés y eso. Hablo el idioma de mi madre y de mi padre también. Mi idioma maternal es tuculo. Y aparte hablamos en wolof, es como aquí en el vasco, los catalán y todo eso, habláis castellano para poder entenderlo, ¿sabes? Y ahí el wolof es así. Por ejemplo, con muchos etnias, si hablamos su idioma maternal, si no nos entendemos, tenemos que hablar en wolof para que nos podamos entender. Pero hay bastante dialecto.